Y ahora sí arrancamos Código Salud con el primer tema del día. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno progresivo que hace que las células del cerebro se degeneren y mueran. La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia, una disminución continua de las habilidades de pensamiento, comportamiento y sociales que altera la capacidad de una persona para funcionar de manera independiente. Te presento la pieza informativa y ya está con nosotros la especialista para entrar a detalle. El Alzheimer es una enfermedad común de demencia entre los adultos mayores. Es progresiva e irreversible, ya que destruye lentamente la memoria, el pensamiento, lenguaje y dificulta realizar tareas simples. De acuerdo con el World Alzheimer Report, publicado en 2015, en México padecen demencia aproximadamente 800,000 personas, de las cuales el 64% son mujeres. Sin embargo, se estima que para el año 2030 esta cifra aumente a 1.5 millones de personas. El Alzheimer ataca lentamente, ya que primero se detectan afectaciones en el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Se olvidan acontecimientos y nombres de personas conocidas. Posteriormente, los síntomas empeoran. La persona tiene dificultades al hablar, leer o escribir. Incluso pueden no recordar hacer actividades cotidianas como cepillarse los dientes o el cabello. Algunos de los factores de riesgo para tener este padecimiento son la edad, los antecedentes familiares y los rasgos genéticos. La mayoría de las personas con esta enfermedad tienen más de 65 años, además de que es más probable padecerla cuando en la familia hay antecedentes hereditarios. Estudios médicos han demostrado que existe una relación entre las enfermedades cardíacas y el padecimiento de Alzheimer. Algunos de los factores de riesgo es la falta de ejercicio, la obesidad, la adicción al tabaco, tener presión arterial y niveles de colesterol altos, así como padecer diabetes tipo 2 maltratada. Para prevenir este trastorno, lo mejor es tener una dieta balanceada, hacer ejercicio periódicamente, así como realizar chequeos médicos para controlar la presión arterial y el colesterol. Heraldo Media Group. Pues importante el tema, así que te invito a que te quedes con nosotros y si ya estás completamente en vivo siguiendo la transmisión a través de Facebook Live, todas las preguntas, las dudas que tengas, vamos aquí a resolverlas con nuestra invitada. Y agradezco precisamente la presencia de la doctora Nadia Arbizu Martínez, ella es neuróloga, ella es especialista en neuropsicología, por estar con nosotros este día aquí en Código Salud. Doctora, bienvenida, gracias, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Mariana. Al contrario, doctora, el pasado fin de semana fue el Día Internacional del Alzheimer. Se llevaron a cabo a nivel mundial una serie de eventos, congresos, información, los medios de comunicación participamos en dar datos importantes, pero yo creo que era necesario ampliar todo esto, por eso hacer un programa, un tema como este de Alzheimer en Código Salud era necesario, sobre todo viendo que las estimaciones a futuro, y no estamos yendo muy lejos, a mediano plazo es que van a aumentar los casos. Así es. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué va a haber más gente con Alzheimer en México? Está aumentando porque está aumentando la esperanza de vida. Sabemos, como bien decías al inicio del programa, que en México hay alrededor de 860,000. En 2015 se detectaron 860,000 casos y puede haber diferentes factores que estén incidiendo en ello, ¿no? Desde factores asociados al estilo de vida, pero principalmente el principal factor de riesgo es la edad y estamos viviendo cada vez más años. Entonces, esta cifra que tenemos actualmente de 860,000 casos, se estima que para 2050 se pueda triplicar. Triplicar. O sea, es un dato bastante alarmante en este sentido de que vamos a ser una población mayoritariamente adulta. Cada vez van a ser menos jóvenes y cada vez vamos a ser más adultos mayores. ¿Por qué da el Alzheimer? No se sabe la causa exacta, digamos que es una enfermedad multifactorial. Desafortunadamente no hay a día de hoy una prueba médica, una prueba de laboratorio o algún examen que nos diga con certeza cuál es la causa. Pero sí sabemos que el desgaste en las neuronas
empieza 20 años, de 10 a 20 años antes de que empiecen las primeras manifestaciones clínicas. Y lo que se sabe cuando se hace el análisis post-mortem de los cerebros de personas que padecieron la enfermedad es que se hacen unos acúmulos de proteínas, unas placas de una proteína que se llama beta-amiloide y unos nudos, que al acumularse en las neuronas producen la muerte y la pérdida de las conexiones. Ahora, estamos hablando de que se presentan los primeros indicios de la enfermedad aproximadamente a los 45, 50 años más o menos, y ya se refleja hasta los 65, 70. Así es, en la mayoría de los casos. Hay que decir que la mayoría de los casos de Alzheimer se presentan después de los 65 años, aunque hay casos en personas más jóvenes, entonces hablaríamos de enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, cuando es después de los 65 años, y de inicio precoz, cuando es antes. Ahora, estamos hablando que es un tipo de demencia. Así es. Y es de las demencias más fuertes, más brutales, porque la gente puede llegar a perder completamente la memoria. Qué fatal y qué difícil ha de ser que una persona ya no reconozca a su pareja, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus amigos. Terrible. Y para la gente que está alrededor, también ha de ser brutal, definitivamente. Vámonos a regresarnos a esos 20 años antes para empezar a conocer qué señales de alerta nos puede indicar que una persona, podemos estar entre las personas que podemos padecer Alzheimer a los 65 o 70. Es difícil identificarlo a los 40, pero vamos a ver. Ni porque se nos olviden las llaves, ni dónde dejamos el coche en el estacionamiento. Sí, bueno, hay signos de alerta y estos signos de alerta se empiezan a manifestar tardíamente, ese es el problema, ¿no? Entonces, el principal en el caso de la enfermedad de Alzheimer es, como bien dices, la pérdida de memoria. No es la pérdida ocasional de olvidé las llaves, el celular. Eso nos puede pasar a cualquiera. Puede pasar, así es, por naturaleza, vamos perdiendo ciertas funciones, pero en este caso estamos hablando de cambios que son muy marcados, que se repiten, ¿no? Una persona olvida con frecuencia los objetos, olvida eventos recientes, y los cambios no solamente se asocian a la memoria, puede tener cambios, por ejemplo, a nivel lenguaje, tener dificultades para encontrar palabras al hablar y en lugar de decir la taza, te diría la cosa que sirve para tomar el agua, ¿no? O el café. Puede haber cambios de conducta, puede haber cambios de personalidad. ¿Y estos cambios de conducta y personalidad hacia dónde van dirigidos? Es decir, una persona se vuelve, ¿qué? ¿Más violenta, más agresiva, más lenta? Puede haber una gama de conductas, ¿no? Puede haber personas que se vuelvan más irritables, pero también puede haber personas que se vuelvan más apáticas, que pierdan interés en las actividades que antes les resultaban placenteras. ¿Y no es porque haya una relación directa con una depresión? Podría haber. ¿O podría haber una relación? Podría haber, sí. Habitualmente en personas que no tienen diagnóstico previo de depresión y que empiezan con síntomas de depresión, se puede sospechar, pero sí es verdad que es uno de los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer. Ahora, hay varios ya comentarios, la gente está muy interesada, doctora, en el tema, porque sin duda creo que estamos conscientes cada vez más que vamos para allá, en el aspecto de que vamos a ser una población mayoritariamente adulta. No significa necesariamente que vamos a padecer Alzheimer, pero hay comentarios muy interesantes. Leticia de la Hoya Rodríguez, el Alzheimer es hereditario. Mi suegro lo tenía, mis hijos lo pueden heredar. ¿Es cierto esto? Es una pregunta súper importante. Hay que decir que la mayoría de los casos de Alzheimer, cuando hablamos del que empieza tardíamente, no son hereditarios. No son hereditarios. No son hereditarios la gran mayoría, aunque sí hay una variante genética que tiene un componente más hereditario y es aquella que se manifiesta antes de los O sea, sí hay una predisposición en caso de que se presenten casos en la familia. Así pero no necesariamente se hereda. Exactamente, nos hace susceptibles. Eso. Nos hace susceptibles, pero no necesariamente se hereda. el hecho ¿Qué es de el caso, por ejemplo, de esta persona? Que pudiera ser, lo padeció su papá, y puede haber el caso de que los hijos tengan ese... un mayor riesgo, pero no necesariamente lo van a manifestar. Ya, nos pregunta Eune Paro, si una persona tiene trastorno por déficit de atención, ¿es posible que desarrolle Alzheimer más fácil? Es posible, pero no es una asociación... Directa. Ajá, directa, exactamente, así es. Realmente lo que nos interesa, dado que sabemos, no podemos detectarlo tempranamente, es
incidir mucho en los factores de riesgo que podemos controlar justamente a partir de la tercera, cuarta década de la vida, ¿no? Los cambios que adoptemos hoy, quienes estamos en esas edades, sí pueden incidir en el riesgo que tengamos o no de padecerlo. Y continuamos con las preguntas, doctora. La gente está muy interesada en conocer más detalles del Alzheimer. Nos pregunta Daniel Valencia Torres, diabetes, resistencia a la insulina, estradiol muy bajo. ¿Qué tanto estos factores predisponen al Alzheimer? Están asociados sobre todo con el Alzheimer es la primera causa de demencia, ¿no?, en el mundo. La segunda es la demencia vascular, que tiene que ver con aquella enfermedad en la que el cerebro pierde neuronas por falta de aporte de oxígeno, ya sea por hemorragias repetidas, por infartos cerebrales. Entonces, la obesidad, la diabetes, la resistencia a la insulina van ligadas, afectan a la circulación del cerebro, definitivamente. Huicho alias Chiliwili nos pregunta, ¿hay casos de jóvenes menores de 45 años que presenten Alzheimer? Así es. Sí hay. Hay casos, sí, claro. ¿Estos por qué se pueden presentar? Digamos, si está muy relacionada esta demencia con adultos mayores, ¿por qué hay casos en jóvenes menores de 40? En este caso sí hay una explicación que se asocia más a la genética. Se ha identificado mutación en ciertos tipos de genes, precursores de la presenilina, y ahí sí vemos una relación mucho más directa con la genética. Normalmente quienes padecen esta enfermedad se hacen estudios genéticos y sus hijos tienen el 50% del riesgo de manifestar la enfermedad. ¿Y son las mismas manifestaciones, los mismos síntomas en un joven menor de 45, 50 años que un adulto mayor? Son muy similares, aunque en ocasiones se manifiestan con mucha más velocidad. Más rápido. Sí. Mucho más rápido. A lo mejor por eso se detecta más fácil en un menor de 45, 50 años, una persona menor de esa edad, pues, que en un adulto mayor. Porque además es una enfermedad progresiva, ¿verdad, doctora? Es una enfermedad lleva progresiva. tiempo, lleva muchos años en presentar los síntomas y manifestarse. Una pregunta interesante que nos hace Liam Sam nos dice, ¿hay prevención para el Alzheimer? Bueno, dentro de los factores de riesgo hablamos de factores modificables y no modificables. Depende en qué momento de la vida. En el caso de los niños, ¿no?, el factor modificable por excelencia es la escolaridad. O sea, la recomendación es estudiemos y estudiemos todo lo que podamos. Todo lo que se pueda. Porque es un factor protector. Entonces, el estar aprendiendo cosas, el memorizar cosas, leer libros. Así es. Todo esto nos ayuda a tener en actividad al cerebro. Así es. Tener en actividad al cerebro, mantenernos activos físicamente, hacer ejercicio, alimentarnos sanamente. ¿El hacer ejercicio es porque se oxigena nuestro cerebro? Sí, todo lo que sea bueno, el ejercicio beneficia a la salud cardiovascular. De manera general. Y lo que beneficia a la salud cardiovascular redunda sobre la salud del cerebro, porque finalmente recibe todo un aporte sanguíneo, ¿no?, de oxígeno. Entonces, la dieta, el sueño, súper importante, que no dormir lo suficiente. Dormir lo suficiente, así es, que es muy subjetivo, hay personas que necesitan más horas que otras, pero el sueño es muy importante. Y la socialización. Si voy a leer, qué bien, y si lo puedo hacer en un libroclub, mucho mejor. Mucho mejor, o sea, compartirlo, expresarlo con más personas, socializar. Así es. O sea, aunque bien nos pudieran criticar porque hablamos como pericos, el hecho es platicar, tocar temas, profundizar, debatir, eso ayuda a retrasar o a no presentar la enfermedad. Si uno tiene el riesgo de padecerla, difícilmente estos factores van a evitar, pero definitivamente cuanto mejor sea nuestro estado de salud, vamos a tener una mejor respuesta, ¿no? ¿Qué hay de la alimentación? La alimentación también es importante, por ahí hay varios mitos, doctora. Por ejemplo, gente que dice que come determinados productos como el frijol. ¿Ayuda o no ayuda la alimentación a disminuir o a retrasar la presencia de la enfermedad? Definitivamente ayuda. Una dieta balanceada, una dieta que incluya una variedad de alimentos naturales, vegetales, proteínas, alimentos con almidón. O sea, al final creo que es muy importante decir que el manejo es individualizado y personalizado y cada persona debe de llevar un plan de nutrición. Hidratarse también es muy importante. Pero con agua. Así es. Y limitar el consumo de bebidas alcohólicas. Si una persona no toma alcohol, mejor que no empiece. Y si toma alcohol,
que lo limita. Dos puntos bien importantes, porque yo me imagino que hasta el cigarro está involucrado en este asunto. O sea, también. fumar, como lo hemos dicho también en este espacio, afecta en muchísimas maneras al cuerpo, ¿no? Así es. Y beber alcohol también. Así es. Y aquí no es la excepción. Doctora, una vez que está diagnosticada una persona, entendemos que al ser una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que ya avanzó, no hay marcha atrás. Ese es el problema. ¿Cómo es el tratamiento? Igualmente, es un tratamiento individualizado, Mariano, no es un tratamiento con el que podamos conseguir detener la enfermedad y revertirla, desafortunadamente ahí está el carácter progresivo, pero sí hay tratamientos médicos y no médicos que nos pueden ayudar a hacer un poco más lenta la progresión, mantener las funciones que están intactas e incidir sobre la calidad de vida, ¿no? Entonces el tratamiento va muy dirigido a los síntomas que presentan los pacientes. Hay pacientes que tienen una variante con afectación más comportamental, hay quienes tienen más depresión. Entonces dependiendo de cada caso tiene que ser el plan de tratamiento. Específicamente, si lo hablamos de manera biológica, como si fuera una clase de anatomía, ¿qué parte del cerebro se afecta con el Alzheimer? Se afecta en primer lugar una zona del cerebro que se llama la corteza entorrinal, el hipocampo, que son aquellas áreas que nos permiten hacer nuevos aprendizajes, ¿no? Y conforme avanza la enfermedad, la atrofia, la pérdida de neuronas se va generalizando a otras áreas de la corteza. Entonces, por eso se pierde incluso esa habilidad para comunicarse. Así es. La gente se limita incluso en el lenguaje. Así es, sí, sí. No en las primeras etapas. En las primeras etapas tal vez es muy sutil, ¿no? Esta parte de tener dificultades para recordar palabras, perderse en conversaciones, pero conforme va progresando definitivamente el lenguaje, la capacidad de comunicación se ve limitada. Ahora, por ejemplo, en la práctica clínica, doctora, de manera general, cuando ustedes ven o diagnostican a una persona con Alzheimer, ¿qué tipo de Alzheimer es? Me refiero a qué tan avanzada está la enfermedad cuando llegan con usted. Yo te diría que en mi caso veo a pacientes, sobre todo adultos mayores, que están empezando. Empezando. Sí, así es. Los primeros, o sea, a mí me toca ver personas que vienen preguntando si tienen la enfermedad. Y como tú bien dices, la preocupación existe. Hay una encuesta que se acaba de publicar el viernes 20, la Alzheimer's Disease International, que es el principal órgano que a nivel internacional cobija o agrupa a las asociaciones de familiares con enfermedad de Alzheimer. Hizo un estudio en más de 70,000 personas para conocer las actitudes y encontraron un dato súper interesante. 80% de las personas que respondieron están preocupados de que puedan tener la enfermedad y 1 de cada 4 cree que no hay nada que hacer, ¿no? A ese nivel. Así es. A ese Entonces, nivel. Y además, normalmente, cuando estamos en esta etapa diagnóstica, pues hay mucha ansiedad. sí, por supuesto. Y además de este estudio que usted nos está dando a conocer, doctora, también el viernes pasado la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer una relación, porque ya se están logrando tener los primeros indicios de una relación con el Alzheimer y la obesidad, y sobre todo con el síndrome metabólico. O sea, personas con sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión arterial, incluso si tuvieron en algún momento algún tipo de infarto al corazón, pero sobrevivieron a se vuelven propensas o aumenta el riesgo también de Alzheimer. Así es. ¿Por qué tener sobrepeso u obesidad nos puede dar Alzheimer, doctora? Porque incide sobre el sistema circulatorio, ¿no? Y va igual Así hacia es. el cerebro. Así es, entonces de ahí la importancia, aunque no exista una cura, de todas maneras queremos que la gente adopte un rol activo, ¿no? Tanto el paciente como la familia. No es recibir solamente el diagnóstico y ya, al contrario. Todavía después recordemos que las personas que son diagnosticadas con enfermedad de Alzheimer pueden sobrevivir 10, 15, 20 años y buscamos pues desde luego que lo hagan en las mejores condiciones. Y una última pregunta, doctora, porque gusto. estamos hablando de los pacientes que finalmente son los que importan, pero esta es una enfermedad que involucra a su círculo cercano, Así es. a la familia. ¿Qué tan fuerte es? Y además usted es especialista en neuropsicología. ¿Cómo trabaja con la familia, con el círculo cercano, cuando una persona ya de plano no los identifica, no se acuerda de sus nombres, se puede acercar una hija y la persona voltear y decirle, ¿y tú quién eres? ¿Cómo trabajas con los familiares para que no tengan este impacto tan brutal de que su familiar con Alzheimer
ya no los recuerda. Así es. La verdad es que es muy importante manejar la información con apertura desde un principio, ¿no? Decir las cosas como son. Muchas personas que reciben el diagnóstico a lo mejor en un primer momento se molestan o se sienten ansiosos, pero para algunos es hasta cierto punto tranquilizante saber y tener una explicación a lo que les está pasando. Del mismo modo a la familia, ¿no? El impacto es inevitable. En esta misma encuesta los cuidadores afirman que al menos el 50% de ellos tienen o reportan algún problema de salud, ¿no? Claro. Y reportan una sobrecarga. Tienen una afectación. Entonces hay que acompañar a la familia, desde luego. En un principio trabajamos más con los pacientes, pero conforme va progresando la enfermedad y las personas pierden funciones, el trabajo y el acompañamiento es con la familia. Se les tiene que ayudar a generar una red de apoyo, familia, amigos, vecinos, buscar que la comunidad sea pues como tolerante y más comprensible. Así es. Y muy participativa. Una cosa muy difícil, pero necesaria en estas situaciones. Doctora Nadia Arbizu Martínez, neuróloga especialista en neuropsicología, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos breves minutos aquí con nosotros en el espacio de Código Salud, pero importante porque es un tema que finalmente vamos en un camino a ser adultos mayores en esta sociedad mexicana para los próximos años. Interesante poderse anticipar a este tipo de padecimientos mentales. Gracias, doctora. Muchas Muy gracias. amable. Y no te vayas, vamos a hacer una pausa. Recuerda que es martes de salud mental. Al regresar de la pausa, ya está con nosotros Adriana Ortiz. Vamos a platicar de las mujeres, de las madres trabajadoras que se insertan al mercado laboral, pero ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras? Regresamos a Código Salud.